Hola, buenas, mi nombre es Alejandro Hermosilla, soy el creador del blog Avería de Pollos y este es el primer vídeo Avería de 2 que voy a dedicar a un ciclista que en 1987 parecía estar a punto de retirarse y en 1989 conquistó el Tour tal vez más emocionante de la historia. Me refiero, como no, a Greg LeMond. ¡Ahí voy! Greg LeMond ha sido uno de los ciclistas contemporáneos más carismáticos. Antes de él no era en absoluto habitual encontrar corredores norteamericanos disputando clásicas y vueltas menores por Europa y mucho menos con garantías de conquistar el Tour. Cuando la elegante silueta de LeMond comenzó a planear por el ciclismo europeo, Estados Unidos era una potencia deportiva temible, pero ninguno de sus deportistas había logrado hacerse un hueco importante en el ciclismo, una frontera que antes o después se iba a romper, y el encargado fue LeMond, un muchacho que si por un lado generó expectación y curiosidad en los aficionados, también provocó ciertos reparos en quienes lo veían como un advenedizo. En cualquier caso, Greg LeMond era un hombre sencillo, bastante cortés y amable. Si bien era un ganador, no era el típico tiburón. Su carácter era en casi todo distinto, por ejemplo, al de Lance Armstrong. LeMond era un buen compañero, un chico tímido que se hacía querer y además era un excelente ciclista, así que fue aceptado y acogido con cariño por un público que, de haber sido un poco orgulloso, lo hubiera catalogado rápidamente en el grupo de los típicos engreídos yankees, algo que chocaba con la sencillez de su carácter. LeMond era un ganador nato, sí, pero no parecía estar dispuesto a ganar a toda costa. Era un triunfador humano que mostraba debilidades y era empático con público y compañeros, y eso lo convirtió rápidamente en uno más del pelotón, más aún si tenemos en cuenta que dos de sus grandes rivales fueron ni más ni menos que Bernard Hinault y Laurent Fignon, dos personalidades complejas y temibles cuyo ego, orgullo y rabietas superaban en muchas ocasiones sus magníficas prestaciones ciclistas. Greg LeMond desembarcó en Europa porque en Estados Unidos lo ganaba todo desde que era casi un niño. Alzó los brazos en tantas carreras que, siendo un adolescente, lo pusieron a competir en juniors con muchachos mayores que él. LeMond, estaba claro, era un elegido, pero no se sabría cuánto hasta que no se probara en las carreteras de Italia, Francia, Suiza o España. Su primer contacto con las mismas se dio en 1980 y fue fascinante. Viajó con el equipo nacional norteamericano, completando excelentes participaciones en distintas carreras y mostrando una frescura y un desenvolvimiento inusuales sobre la bicicleta que llamaron la atención del gran Cyril Guimard, que lo fichó para su Renault. Pero lo más importante es que durante aquellos meses LeMond se enamoró de la cultura ciclista europea, de los grandes puertos, de la afición que su actividad favorita despertaba y la mitificación de muchos de sus grandes ídolos. Se dio cuenta de que el ciclismo era un deporte épico, casi más que un deporte, una historia de héroes de la que él podía formar parte si mantenía la disciplina adecuada. Varios aspectos llamaron la atención de LeMond durante sus primeros años como profesional. Para empezar, su talento para las clásicas. Contrariamente a lo que se suele decir, LeMond solo se convirtió en un hombre tour a partir de su accidente de caza. Antes era un todoterreno que disputaba un sinfín de vueltas menores y sobre todo disfrutaba disputando clásicas en las que casi siempre ofrecía un rendimiento notable. De hecho, si su palmarés como clasicómano no es lo suficientemente decoroso, se debe a que tuvo la mala suerte de coincidir con un Sean Kelly que le arrebató un puñado de triunfos en los metros finales. Por más que su nutrida experiencia en las carreras de un día es clave a su vez para comprender la suficiencia y habilidad con la que logró sus dos triunfos en el Mundial de Ruta 1982 y 1989 y la medalla de plata en el celebrado en Praga en el 81. LeMond era un excelente contrarrelojista, un buen escalador y sobre todo un estratega nato, alguien cerebral que sabía esperar su momento y jugaba con mucha inteligencia sus cartas. LeMond tal vez solo era un 10 en cabeza, pero como en el resto de las disciplinas bordeaba el sobresaliente, era un ciclista temible al que solo había que pulir para convertir en supercampeón, algo que Cyril Guimard hizo a la perfección. Tanto es así que no le hizo debutar en el Tour de Francia hasta 1984, tras un proceso de aprendizaje que hizo que su tercer puesto en su primera participación resultara tan natural como ver salir el sol.
El aspecto mental y el saber estar de Le Mans tienen mucha más importancia de lo que parece. Es sobre todo su estabilidad psíquica la que considero que lo hacía estar destinado al menos a ganar 5 Tours, sobre todo si se lo compara con los ciclistas con los que compitió o se encontraban en mejor forma en sus años de apogeo. Fignon era un verso satánico en la carretera, un canto de mal dolor rodando entre puertos. Bernal Hinault se encontraba en el ocaso de su carrera y era directamente el macho alfa entre los machos alfa, un señor engreído e insoportable que marcaba territorio allí donde iba, alguien que si no era el número uno podía estallar en cólera y que prefería morir antes que participar en una carrera. Al Tour se iba a ganar o a ganar, lo demás no tenía sentido. Perico Delgado era un verso libre, alguien imprevisible, un tipo que lo mismo te hacía una machada insuperable que una cagada inolvidable, un ciclista que cuando tenía el día te volvía loco en la montaña, pero que no terminaba de ser lo suficientemente regular en las contrarreloj. Perico sí era demasiado artista para ser ciclista. Y por otro lado estaba Stephen Roche, un ciclista al que le faltaba una marcha para ser un superclase, un contrarrelojista que no terminaba de andar en montaña, al que le sobraba pundonor pero no tenía la consistencia para establecer un reinado ciclista duradero. Frente a todos aquellos caracteres geniales e incontrolables más propios de una novela épica que de una competición profesional, aparecía un discreto y taciturno Le Mans, un hombre noble, fiel a su única esposa y bastante educado que si destacaba era por sus prestaciones deportivas, su fotogenia, por tener planta de icono pop y por ser el responsable de comenzar a hacer célebre y reconocible el ciclismo en Estados Unidos e introducir, o más bien popularizar, una serie de adelantos técnicos que forman ya parte del ciclismo cotidiano. Eso sin dudas hay que destacarlo. La imagen de Le Mans no se encuentra únicamente unida a la de Hinault en la famosa etapa finalizada en Alpe d'Huez en el Tour del 86, ni a su frenada suicida en una curva antes de entrar en la explanada de los Campos Elíseos de París en la contrarreloj final del mágico Tour del 89. No, sino que también lo está a los célebres cuadros con fibras de carbono, a los manillares de triatlón, a los cascos aerodinámicos, a las gafas de sol para ciclistas, a los monitores de frecuencia cardíaca, a los cascos de espuma, a los pedales automáticos, a los medidores de potencia o a los cambios electrónicos. En eso desde luego era un norteamericano total, en su afán por innovar y estar pendiente de los cambios tecnológicos para implementar sus prestaciones. La vida de Le Mans se encuentra marcada por un trauma y una tragedia. El trauma tiene que ver con unos avisos físicos sufridos por parte de un familiar cuando era todavía un niño. Una experiencia que ahondó en su fragilidad y su sensibilidad y posiblemente se encuentre detrás de cierto laconismo inocente que mostró en determinados momentos de su trayectoria. El ciclista intentó enterrar el trauma en lo más hondo de sus recuerdos, pero volvió a reaparecer en aquellos días en los que media Francia lo consideraba un villano y lo presionaba para que se dejase perder e Hinault pudiera conquistar el Tour del 86. Lo que vivió el ciclista norteamericano aquel verano tuvo que ser terrible. Según parece, no se atrevía a comer un solo plato que no estuviera preparado por su gente de confianza, e incluso dormía con su bicicleta en la habitación para que no le prepararan una trampa. Tal vez estas anécdotas sean leyendas urbanas, pero bastan por sí mismas para explicar la tensión experimentada por un hombre que meses después de su primer triunfo en el Tour se enfrentó a una terrible tragedia. El accidente de caza de Le Mans forma parte de la historia del deporte contemporáneo, o más bien su recuperación, la constancia y fe que tuvo para conseguir volver a la élite tras casi perder la vida, porque la verdad es que estuvo a punto de perderla. Confundiéndole con un animal, su cuñado le disparó 100 perdigonazos, unos cuantos continúan en su cuerpo, y gracias a que un helicóptero de la policía sobrevolaba el espacio aéreo en aquellos momentos y pudo llevarlo a un hospital, Le Mans no murió desangrado, salvó la vida de hecho por 20 minutos. Queda claro que de no ser por una constancia a prueba de bomba, Le Mans hubiera acabado su carrera ciclista probablemente en aquel mismo instante. Resulta por ello natural que se convirtiera durante los años siguientes en un fantasma en el pelotón, casi un escorredor, alguien que daba en cierto sentido lástima. En innumerables ocasiones pensó en retirarse. Ese al fin y al cabo parecía el destino más lógico, hasta que de repente, en la última contrarreloj del Giro del 89, un Giro que había sido un calvario en toda regla para él, apareció su nombre en segundo lugar. Una maravillosa sorpresa que podía haberse quedado en anécdota, pero que varias semanas después, en pleno Tour de Francia, se reveló como el principio de su renacimiento
rendimiento deportivo. Si bien Greg LeMond fue un ciclista admirado y querido, fue en cierto sentido incomprendido. A muchos no le gustaba que fuera tan frío. Era asimismo acusado de ser un chuparruedas. Pero LeMond no era un chuparruedas. Solo en determinados momentos de su trayectoria tuvo una actitud mezquina, si se le puede llamar así. Lo que sí que era LeMond era un ciclista muy táctico. No necesitaba adornarse y no se dejaba llevar por los impulsos. Era frío y tranquilo en la carretera. Si tenía que tomar el timón lo hacía, pero lo que no iba a hacer en ningún caso era suicidarse para demostrar que era el jefe. Tenía un ordenador en su mente y tuvo que luchar desde joven contra un tirano y manipulador Inol en una batalla que le enseñó lo importante que no es desgastarse en momentos concretos, la importancia de encontrarse sereno en los instantes de tensión cruciales donde se deciden las grandes vueltas. Tampoco LeMond era exclusivamente un hombre tour, lo fue tras el accidente de caza, cuando ya el mero hecho de subirse a la bicicleta era un milagro, pero antes LeMond era un corredor todoterreno que disfrutaba en clásicas y vueltas pequeñas. Probablemente de no haber sufrido el mentado accidente, en algún momento hubiera intentado ganar un Giro o al menos disputarlo. Al fin y al cabo, antes de aquella tragedia, había logrado acabar en tercera y cuarta posición en sendas ediciones de la carrera italiana. Prueba de que si bien LeMond posiblemente no estaba al nivel de los tres grandes colosos de la historia del ciclismo, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Jacques Anquetil se encontraban en el cajón inmediatamente inferior. Bueno, pues confío que os haya gustado este diario que básicamente iba dedicado a los factores tácticos, técnicos y psicológicos de la carrera de Greg LeMond. El próximo me centraré mucho más en su trayectoria deportiva y concretamente en los Tours que ganó o estuvo a punto de ganar. ¡Hasta la próxima!